Hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en Éxodo capítulo 7? El capítulo 7 de Éxodo. Éxodo capítulo 7 se ha titulado Los milagros y plagas ante el faraón. Hemos estado observando la vida de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? No solamente de Moisés ahora, pero también de su hermano Aarón. Y también lo más importante es el plan de Dios que tiene para sus vidas. No solamente vimos la confirmación de Moisés, del ministerio de Moisés, ¿se acuerdan? De esa zarza ardiente y todo lo que aconteció. Pero también vimos lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés. Él antes estaba seguro que él iba a sacar al pueblo de Israel, pero quizá lo estaba observando por sus propias fuerzas. Y ahora él se encontraba en el desierto, y es ahí cuando Dios le habló. Y dice, no se trata de ti, Moisés, se trata de quién, de mí, dice Dios. Y vemos ahí todo lo que está aconteciendo. Pero ahora estamos viendo que Moisés se está llenando de puros pretextos, ¿verdad? Y cada vez que Dios le comanda hacer algo, siempre está el pero Dios, ¿no? Y yo soy tardo para hablar, ¿no? Y manda a otra persona, ¿no? Y todas las cosas que hemos visto hasta este capítulo 6. Pero ahora en el capítulo 7 vamos a ver ya lo que está aconteciendo ante el faraón. Y ahora de la parte número 1, del versículo 1 al 7, vamos a ver el plan a Moisés otra vez. Aquí le está reconfirmando Dios a Moisés el plan que él tiene para su vida, para el pueblo de Israel y también para el faraón. Y es importante que nosotros podamos poner atención en esta aventura. Ahora, del versículo 1 al 2, vamos a ver el trabajo de Moisés y de Aarón. Y vamos a comenzar en estos dos versículos. ¿Y cuál es el trabajo que Dios le da a estos dos personajes bíblicos? Versículo 1 dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ese es el trabajo. Ahora, en el versículo 1, la primera parte donde dice Jehová dijo a Moisés, aquí observamos la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6, en los últimos versículos, que Moisés le dijo, Señor, yo soy torpe de labios, ¿verdad? Ahora, Dios no fue impaciente con él. Y vemos aquí que Jehová dijo a Moisés. Y vemos el trabajo que le está comandando a él que hacer. Estamos observando aquí la paciencia de Dios. Dios es paciente con nosotros. Así también como Dios es paciente conmigo, y también como Dios es paciente contigo también. Y aquí recordamos al final del capítulo anterior, quejándose con Dios, Moisés. Ahora, podríamos esperar que Dios haya tenido suficiente con Moisés, diciendo, ¿sabes qué? Hasta ahí, ¿no? A veces en nuestros trabajos, cuando nosotros nos quejamos, ¿sabes qué? Voy a agarrar a otra persona. Esta persona no es adecuada para el trabajo, porque siempre está quejándose. Sin embargo, no lo fue así. Aún así, Dios ni siquiera castigó a Moisés. Él simplemente le dijo qué hacer y lo preparó para que lo hiciera. Eso es interesante. Dios no te deja así nada más a la deriva en el trabajo. Pues ahí hazte, como dicen por ahí, hazte bolas, ¿no? No. Si te das cuenta, a veces observamos estos capítulos y tú piensas, bueno, son historias, son detalles que se han otra vez contado en la misma historia en el siguiente capítulo. Pero nosotros entendemos esto, que Dios no te deja. Él siempre está contigo. ¿Cuántos de nosotros, a nuestros hijos, que cuando le estás tratando de enseñar algo y no entienden, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros somos pacientes con ellos? A veces nos dicen, ay burro, ¿por qué no entiendes? ¿Verdad? No, le tenemos que decir otra vez, mira, esta forma es así, ¿verdad? Esta tarde, cuando estaba estudiando, mi hijo quería meter 2 muñequitos en un carrito que le compré. Y es difícil porque las puertas no se abrían, ¿no? Y él estaba ahí necio tratando de meter esos muñequitos. Y yo traté, pero tampoco pude. Y también estaba ahí de necio, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Hasta que Dios me dio luz y digo, pues hay que desatornillar el carro. Entonces le enseñé, bueno, vamos a tener que abrir el carro, y le enseñé poco a poco, ¿verdad? Y entonces digo, wow, no lo sabía, ¿verdad? Pero ahí está la paciencia de Dios. Aunque nosotros somos impacientes, Dios es paciente. Y este es otro ejemplo de las riquezas de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía ve a Moisés en ese plan. Ahora, en la parte segunda de este versículo 1, cuando dice, yo te he constituido, y la palabra Dios es con minúscula D, para Faraón. ¿Se acuerdan que los egipcios veían como al Faraón como un Dios? ¿Verdad? Ahora aquí está diciendo, yo te he constituido Dios con D minúscula para Faraón. Ahora aquí Faraón había rechazado el lidiar directamente con ¿quién? Con Yahweh, con Dios. Como nosotros lo observamos en Éxodo 5:2, cuando dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, ¿verdad? Bien orgulloso, bien, I don't know, quizás con una expresión brusca. Y decía, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, ¿verdad? Por lo tanto, como observamos aquí, Dios lidiaría con Faraón a través de ¿quién? De Moisés. Dios va a lidiar con Faraón a través de Moisés. Ahora, Moisés debía de estar ante el Faraón en lugar de Dios, no solamente llevando su mensaje, pero también acompañándolo de actos de poder. ¿Para qué? Para demostrar la autoridad de dichos mensajes. O sea que Moisés iba a llevar ¿qué? El mensaje, pero no solamente eso, también esos actos de poder que nosotros vamos a observar cuando ellos se enfrentan ante el faraón. Ahora, esta idea es llevada al Nuevo Testamento, especialmente cuando Pablo escribe de que los creyentes son como que cartas escritas por Jesús, las cuales todo el mundo lee. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:23. Y esto es hablando de que nosotros somos cartas vivas. Y dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿verdad? Somos cartas vivas. Es nuestro testimonio. Cuando la gente te ve, tú eres una carta viva. Y Dios te está, y la gente, te está leyendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de carta eres? Esa es la gran pregunta. ¿Eres una carta de amor? Que todos les gustan. Qué hermosa, ¿verdad? ¿Eres una carta de qué? I don't know, de desagrado, ¿verdad? Como cuando te llegan las cartas en tu correo que tienes que pagar tanto. Ay, ¿no? Pero somos cartas vivas. Las personas que no ven a Dios
nos ven a nosotros. Aquellos que no leen la Biblia, ¿saben lo que pasa? Leen nuestras vidas. Hay una frase bonita que me gusta: predicar el Evangelio y, si es necesario, hablar. Puedes decir, ¿cómo está eso? ¿No? Claro que sí, es a través de nuestro testimonio. ¿No te han dicho, sabes qué? Hay algo diferente en ti. No es el make-up, no son los tenis Nike que tienes, es algo diferente que yo puedo ver dentro quizás de los empleados, o dentro de los estudiantes, o dentro de la gente, que yo te veo diferente. No es que te están viendo con una aureola así brillante, ¿no? Literalmente hablando, sino que realmente es el testimonio que tú tienes, que tú vives por Cristo. En la tercera parte del versículo 1 dice, y tu hermano Aarón será ¿qué? Tu profeta. Estamos hablando de que Moisés es el mensajero. Y aquí Aarón es el profeta. Algo interesante también. Si Moisés debía ser como Dios con D minúscula para el faraón, entonces Aarón debía de ser el profeta de Moisés. O sea que es su portavoz ante el faraón. Eso es lo que es el profeta. De modo que Moisés no debía de actuar de su propia iniciativa, sino de ¿qué? De esperar en la dirección de Dios. Y creo que como líderes nosotros debemos de hacer esto, esperar por la dirección de Dios. Y si tú te das cuenta, hay comunicación entre Dios y Moisés. Y creo que para nosotros como líderes, de la misma manera tiene que haber esa comunicación. Como líder, ¿qué Dios te ha dicho a ti últimamente? ¿Verdad? A veces les hacemos las preguntas, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha hablado Dios últimamente? Ahí dices, caray, pues eso sí, no sé, déjale llamo. Empiezas a hacer dial a Dios. No, ya tienes que saber cuál es la dirección de Dios en tu vida. Pero aquí dice Aarón, no debía de actuar también de su propia iniciativa, sino de esperar la dirección de ¿quién? ¿De Dios? No, de Moisés. ¿Estás viendo cómo está eso? O sea que Dios le está comunicando a Moisés. Y entonces, Aarón está ¿qué? Esperando la dirección de ¿quién? De Moisés. Pensando que Dios ya habló con Moisés de lo que tenía que hacer. Ahora, un profeta es aquel que representa a Dios ante los hombres. Y como tal, todo el pueblo del Señor son ¿qué? Profetas. Son profetas. ¿Por qué? Ahora, últimamente, todos quieren ser profetas. Todos. La moda de hoy en día es ser apóstol y ser profeta. ¿Por qué? Porque quieren estar en un nivel quizás. Yo no sé. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos profetas. Cuando tú dices, el Señor viene pronto, eso es profecía. Eso es la palabra de Dios está ahí. Esa es la profecía. Y no es de que vamos a traer algo nuevo, ¿verdad? Todos quieren escuchar algo nuevo. Y no quieren escuchar la palabra de Dios. Tristemente es. En el versículo 2, en la primera parte, dice así: tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Dios no permitiría que Moisés tuviera la misma falla de su primer encuentro con el faraón. ¿Se acuerdan? Que no fue un éxito, si lo puedo poner así. Y les pusieron más trabajo a los israelitas y todo estuvo mal, ¿no? Pensando en nuestra humanidad.
Dijo esto Dios porque yo pienso que no quería desalentarlo, ¿verdad? No quería apachurrar más a Moisés por su primera experiencia. Y aquí a Moisés únicamente se le ordenó ir ante el faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, no que tú digas, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces hay cristianos que dicen, oh, Dios me habló y tú tienes que venir aquí a las 5 de la mañana a hacer vacuum a toda la carpeta, a limpiar. Está interesante eso, ¿verdad? Y la gente se dice, oh, pues Dios le habló, pues tengo que venir. Pero a veces te lo dicen porque quieren usurpar la autoridad de Dios. Y con eso es el gancho para que la gente pueda estar aquí. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque vamos a entregar cuentas de todas esas cosas, ¿verdad? Imagínate cuando estés frente a Dios. Oh, ¿que tú le dijiste eso? Ah, caray, eso va a estar interesante, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. En el versículo 3, Dios habla de sus señales y la dureza del faraón, el corazón duro de este faraón. Y dice el versículo 3, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí cuando dice yo endureceré el corazón del faraón, como la declaración anterior de que Dios endurecería el corazón del faraón en Éxodo 4:21, donde lo vimos. Recordamos de que Dios no endureció el corazón del faraón en contra de la voluntad del faraón. Dios confirmó de que el faraón tenía una inclinación malvada en contra de Israel. Y eso fue. No dijo Dios, yo lo voy a endurecer, porque eso va a ser. No. Con los hechos que Dios iba a hacer, el faraón se iba a rebelar más. Eso es lo que quería decir. Y se acuerdan que si realmente era verdad, que el rey tenía algo malo en contra de Israel. Se acuerdan que el pueblo estaba creciendo y quería eliminar a ellos, tenía miedo a que Israel se levantara contra ellos y todas esas cosas. Aquí cuando dice endureceré el corazón del faraón. Aquí el faraón, observamos, reveló lo que había en su corazón cuando se rehusó a la humilde petición que Moisés le hizo en Éxodo 5 del 1 al 4. Ahora Dios le daría fuerza al faraón en la maldad que ya había elegido. Y Dios puede hacer lo mismo hoy. En nuestra rebelión podemos alcanzar el lugar donde Dios nos fortalecerá en nuestro deseo malvado. A veces nosotros nos encontraremos en las mismas condiciones. Fíjate lo que dice Romanos 1:24 y versículo 28, te lo voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que nos pasa, que nosotros nos rebelamos y topamos que suelo, ¿verdad? Pero es ahí cuando que nos levantamos. Cuando dice aquí, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Aun cuando Dios endureció el corazón del faraón, Él también le dio razones para que él creyera y se rindiera a Dios. Eso es. Si él solamente hubiera querido. ¿No crees que hubiera aceptado con todas las cosas que él va a empezar a enfrentar? Yo pienso que sí, ¿no lo crees? Pero él tenía un corazón duro. Si la primera vez que Moisés llegó ante el faraón hubiera aceptado, pues necesitan vacaciones, pues hay que dárselas, se lo merecen, ¿verdad? Dios es bueno, qué bueno, vaya muchachos, ¿ah?
vayan a descansar. Y quizás regresarían. Y después quizás Moisés le dijo, ¿sabes qué? Pues deja ir al pueblo de Dios, porque Dios es un Dios fuerte. Sí, Dios es fuerte. Dios nos sacó de la hambruna. ¿Se acuerdan de la hambruna? ¿De José? ¿Ya se les olvidó? Dios es bueno. ¿Y qué hubiera podido hacer? Sí, Dios es bueno. Todo hubiera sido diferente. Sin embargo, no lo fue así. Era un rey con un corazón duro. Versículo del 4 al 7, ahora Dios advierte a Moisés de la dureza del corazón. Fíjense, lo interesante es que como Dios comienza a trabajar con Moisés. Moisés ya sufrió un desaliento, si lo puedo poner así, que no fue con éxito. Pero ahora Dios le dice, ¿sabes qué? No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Te acuerdas que le dijo a Dios a Moisés? No va a ser fácil, Moisés. Va a estar difícil. Fíjate lo que dice el versículo 4 al 7. Y Faraón no os oirá. Ahí ya Dios se lo está advirtiendo. Ahora, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron al faraón. Estaban loquitos, ¿verdad? Estaban grandes los muchachos. Ahora aquí cuando dice en el versículo 4, y Faraón no os oirá. Dios sabía desde el principio que el faraón no estaría de acuerdo con la petición de Moisés. Esto no es una sorpresa. A Dios no lo sorprendió, hijos. Yo pensé que iba a hacerlo, ¿verdad? No. Dios no tenía un plan B. Dios sabía perfectamente. Ahora en la segunda parte cuando dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Esto explica por qué el Señor endureció el corazón del faraón. Esencialmente para traer juicio justo sobre Egipto. Ahora, al hacer esto, Dios se revelaría a sí mismo, aún a aquellos que le habían rechazado. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? No lo conozco, ¿verdad? Pues agárrate, chiquito, porque ahorita lo vas a conocer, ¿verdad? Con estas plagas. Faraón pretendía decir que él no sabía quién era el Señor, como observamos en el versículo 5 al 2. Y aquí Dios promete mostrarle al faraón quién era él. Ahora, Dios planeó e hizo su trabajo para mostrarle a los egipcios que él era el Señor. Él hace lo mismo obrando en su iglesia, mostrando su sabiduría a seres angelicales, a fieles e infieles. Fíjate lo que dice Efesios 3, del 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él hace lo mismo en vidas individuales, mostrando su bondad y poder a un mundo que está en la búsqueda. Ahora, los creyentes son las Biblias del mundo. Al estudiarlos, los hombres pueden llegar al conocimiento del Señor mismo. ¿Cuántos ejemplos podemos pensar o sabes de que una persona vino a los pies de Dios por un testimonio de una persona?
Qué bonito es, ¿no? Ese es el buen testimonio. Y poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Él. ¿Qué puedo hacer? Recibe a Cristo Jesús. Y ahí está. No tuviste que bombardearlo de miles de pasajes bíblicos, ¿verdad? Y arrepiéntete tú, pecador. Y a veces hasta le cerramos las puertas. Nos cierran las puertas también. Pero es simplemente el testimonio. Ahora aquí el versículo 7, el último, dice que era de edad de 80 años. O sea que Aarón era el hermano que mayor, ¿verdad? Tenía 83. Era su hermano mayor. Interesante, ¿no? Creo que aquí vemos que las costumbres de antes, que el mayor iba a ser que el más que bendecido, ¿verdad? Y que tenía la primogenitura. Pero aquí estamos observando que se está rompiendo todo esto. No fue Aarón, sino fue Moisés. Y es por la voluntad de Dios. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver del 8 al 25, ahora Moisés y Aarón ante el faraón. Y vamos a observar los primeros versículos del 8 al 10. Moisés y Aarón se aparecen ante el faraón otra vez. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga ¿qué? Culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. La obediencia estamos viendo, ¿verdad? Qué bonito es ser obedientes. Qué bonita familia, como dicen por ahí. La obediencia. Y dice: y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahí está. Hay verdad ahí. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 9, cuando dice: toma tu vara y échala delante del Faraón. Cuando Dios le dio a Moisés una señal similar en Éxodo 4, del 1 al 9, ¿te acuerdas? Que Dios le dijo a Moisés: ¿qué está en tu mano? Dijo: bueno, pues una vara, ¿verdad? Échala sobre el suelo, y ¡pum!, se convirtió en culebra, ¿verdad? Y hasta Moisés se espantó, ¿verdad? Al parecer esas señales eran primeramente para los líderes de Israel. Ahora Moisés y Aarón trajeron la señal ante el faraón. Ahora el versículo 10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón al faraón. La primera vez que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón parecía que todo marchó mal, ¿verdad? Eso lo observamos en el capítulo 5 del 15 al 19. Ellos tuvieron coraje para ir ante el faraón otra vez, pero Moisés simplemente obedeció. ¿Cuántos de nosotros nos dice nuestro jefe del trabajo: ¿sabes qué? Haz esto. Entonces, ya lo hice, eso está mal. Hazlo, te dice el jefe. No, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Estás ahí quejándote, ¿no? Hazlo. Ok, lo voy a hacer. Estás ahí haciéndolo de mal gusto, ¿verdad? Y de repente todo sale diferente. ¿Por qué? Porque el jefe sabe lo que está haciendo. Pero a veces nosotros estamos en esa actitud, y yo puedo pensar quizás Aarón y Moisés están igual. Otra vez, así como lo mismo. Lo vamos a rechazar, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que sucede más adelante. Ahora en la segunda parte, cuando dice: y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahora, algo interesante que pongamos atención aquí. Este no era exactamente el mismo milagro que Moisés experimentó en el monte Sinaí, y el cual ejecutó ante los ancianos de Israel. Fue un poquito diferente. Esto lo observamos en Éxodo 4, del 2 al 5, y el capítulo 4, del 29 al 30. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Esto es muy interesante. Y dice así: se vio a la vara de Moisés convertirse en culebra. Ahí dice, ¿no? Pero
una palabra hebrea diferente es usada aquí. Algo como si fuera un cocodrilo, lo cual era un símbolo egipcio en sí mismo. Ahora, cuando fue arrojado se convirtió en un que se le llama Tanín, que quiere decir gran culebra, dragón o cocodrilo. La conexión del nombre Tanín con el símbolo egipcio es más claro. En Salmos capítulo 74, 13, que ahí especifica un monstruo. Y en Ezequiel 29, 3 dice el gran dragón. Son las mismas palabras. Pero es algo interesante que es diferente. Ahora, todo esto hay un significado para el pueblo egipcio. Y claro, no quise meterme más a fondo porque es mucho estudio, pero es bueno que ustedes puedan investigar acerca de eso. Pero ahora vamos a ver en el versículo 11 al 13 cómo los hechiceros del faraón imitan el milagro de la vara de Aarón. Ahora vamos a ver qué pasa. Versículo 11 dice: entonces llamó también faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, que hicieron lo mismo, imitaron. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Eso fue interesante también, ¿no? Imagínense. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Así como dijo Dios, así fue. El faraón no escuchó. Ya me imagino el faraón. No, eso no me apantalla. A ver, vénganse. Hambres, vente. Tráete tu magia y hazme 2 culebras, ¿verdad? No fue apantallado, como dicen por ahí los chilangos, ¿verdad? Pero vemos ahí que el faraón tenía un corazón duro. Ahora, aquí en la primera parte del versículo 11, en medio de un milagro innegable, Satanás le proveyó al faraón una razón para dudar. ¿Y sabes qué? El faraón dudó y endureció su corazón. Ahora, la magia en aquellos entonces era muy popular. No era que llegaron, ¡ay! Algo nuevo, ¿verdad? La magia y todo eso. No, era popular en Egipto. Y un buen número de papiros hablan de dicho tema. Interesante también. Ahora, en el versículo 12, cuando dice que echaron cada uno su vara, aparentemente esto no era mera magia. Los encantamientos de los hechiceros egipcios eran ejemplos de un poder que demoníaco y oscuro, el cual mostraba en sí mismo lo que parecía ser milagros. O sea que también no se dejen apantallar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, milagros, o al parecer milagros aparentes, son parte del arsenal de Satanás. Eso es. Ahora fíjate, Pablo escribió después de este tema inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso lo puedes encontrar en 2 de Tesalonicenses 2, de 9 a 10. Y esa es parte del arsenal de Satanás que se lleva a la gente. Esto significa que los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no pueden probar que algo sea verdad. Aquí cuando dice estos hechiceros egipcios eran inteligentes, hombres de letras, pero ¿sabes qué? Les faltaba la sabiduría de Dios.
como Pablo observó de ellos en 2 de Timoteo 3, del 7 al 9, y fíjate lo que dice este pasaje. 2 de Timoteo 3, 7 al 9 dice así: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, esos eran los hechiceros, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea que estos hechiceros eran Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Y Pablo lo dice aquí. Como aquellos que nos dicen por televisión, con mucho amor, y lo que les sobra, ¿no? Y están sobándose la panza, no sé qué. Todo eso son mentiras. Mentiras. La segunda parte del versículo 12, cuando dice: mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció. Al mostrar el poder superior de Dios en cuanto a un símbolo egipcio, en este caso el cocodrilo o una criatura similar, era un mensaje claro para el faraón y para los demás. Era un mensaje que Faraón ignoró, endureciendo su corazón. O sea que realmente todo eso era como un plan de Dios, para que el faraón se arrepintiera o realmente endureciera el corazón. Cuando tú estudias estas cosas más adelante te vas a dar cuenta: wow, ya entiendo por qué la culebra y todas las cosas que van a suceder más adelante. Ahora, Charles Spurgeon predicó un maravilloso mensaje titulado El poder de la vara de Aarón, en el cual él usa como un ejemplo de la verdad de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa, la cual puede devorar nuestros ídolos y pecados. Está interesante también. El poder de Dios, más grande que cualquier cosa, la cual puede devorar nuestros ídolos y pecados. Versículo del 14 al 18, Dios manda a Moisés a advertir al faraón sobre la venida de la primera plaga. Y ahora sí, agárrense, chiquitos, porque ahí les va, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y herá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Imagínense, a veces me pongo a pensar cómo podríamos pensar cómo el agua se convierte en sangre. Ay, híjoles, ¿cuántos de nosotros hemos visto la sangre? ¿verdad? Yo cuando me corto la sangre ya hasta me desmayo. Imagínate ver toda esa cantidad de sangre. Pero aquí vemos que el corazón del faraón está endurecido y no quiere ir a dejar a su pueblo. Aquí vemos la primera plaga, como todas las plagas.
Vinieron debido a que el faraón endureció el corazón en contra de Dios y de su pueblo. En misericordia, vemos aquí, Dios advirtió al faraón, pero faraón desechó ¿qué? La advertencia. Creo que si el faraón hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Está bien, lo voy a dejar ahí, entonces no hubiera sucedido eso. Sin embargo, él lo rechazó. Ahora, en el versículo 17, cuando dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. Si Faraón en realidad hubiera reconocido y honrado a Dios de Israel, él hubiera liberado a los hijos de Israel. Faraón pecó en contra de Israel debido a que él pecó en contra del Señor. Ahora, del versículo 19 al 21, vamos a estudiar un poquito acerca de la primera plaga. El Nilo se convierte en sangre. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Fue un hecho ahí. Asimismo, los peces, el versículo 21, que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ahora, esta primera plaga, y vamos a hablar un poquito acerca de las plagas. Las plagas son 9 plagas en total. La 10ª es la muerte de los primogénitos, la cual posee su propia clase. Pero lo interesante de estas plagas es que estas plagas están agrupadas de 3 en 3. Son 9 plagas, o 3, 6, 9. De 3 en 3. Es una estructura de 3. Ahora, las primeras 2 plagas cayeron después de una advertencia. Y eso es lo que vamos a ver, que es llamada arrepentimiento. Arrepiéntete. Pero lo interesante es que la tercera plaga, de cada 3, de cada trío, cae sin advertencia. O sea que 2 plagas son con advertencia y una surprise, ¿verdad? Sorpresa, sin advertencia. Ahora, del versículo 20, en la última parte, cuando dice, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Algunos dicen que cada plaga tiene una explicación natural. Y tú ves ahí las gentes que están estudiando, bueno, ¿cuál fue la razón? A veces ven, ¿por qué el mar rojo se dividió? Quizás si en ese tiempo el mar estaba y bajaba el agua, entonces pasaron por él. A veces dicen esas personas, ¿verdad? Y unos dicen, bueno, pues entonces no entiendo cómo es que se ahogaron, ¿verdad? Tantos egipcios ahí. Pero aquí está también, tratan de traer una explicación natural de cómo sucedió esto. Ahora, en el caso de la primera plaga, en algún punto el Nilo alcanza un máximo de flujo de corriente, escucha esto, la cual recolecta partículas finas de polvo rojo de la tierra. Y esta tierra roja arrastra organismos las cuales tiñen el color de agua y matan a los pescados. Eso es una, quizás, explicación, podría ser. Pero si realmente esto fuera el caso, entonces es difícil el explicar por qué el faraón estaría tan impresionado con eso. Dios pudo haber o no haber usado mecanismos naturales para llevar a cabo dichas plagas. Y si Él lo hizo así, entonces el tiempo y el carácter de las plagas vino de la mano de Dios solamente. A
Es importante el entender de que estas plagas eran todas literales. No había nada simbólico acerca de ellos. Cada plaga apuntaba a un mayor significado que al mismo evento, pero en realidad pasaron. Ahora, esto guía nuestro entendimiento sobre las plagas en el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ver nosotros un día, ¿verdad? Y no hay razón para verlas como cosas simbólicas. Ahora, la plaga que Dios trajo sobre Egipto tenía una estrategia y propósito definitivo. Cada uno de ellos se confronta y ataca a un preciado dios egipcio. No solamente trajeron castigo en contra de Egipto, las plagas también contestaron a la pregunta original del faraón. Cuando él dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Bueno, este es Jehová. Las plagas muestran que Jehová, Dios, es más grande que cualquier deidad egipcia. Y si ustedes indagan acerca de la historia egipcia, bueno, ustedes van a encontrar tantos dioses que ellos tenían. Ahora, el Nilo era en sí mismo, escucha bien, el Nilo era en sí mismo adorado como un dios por los egipcios. ¿Te das cuenta? Porque entonces Dios usa el Nilo. Y Jehová Dios mostró que Él tiene todo el poder sobre el Nilo, no algún dios del río. Ahora, lo interesante de las plagas son descritas por palabras hebreas afines, todas con el significado para golpear y atacar. Eso es. ¿Qué hace una plaga? Golpea, ataca. Cada plaga es como si Dios golpeara o diera una paliza a la deidad que los egipcios adoraban. Ahora, aquí vemos 3 dioses egipcios. Tenemos al dios Khnum, si lo puedo pronunciar bien, al dios Api y al dios Osiris. Estos son poquitos, de tantos que dije, es un montón. Pero vamos a observar estas imágenes de los dioses egipcios. Interesante, el dios egipcio Khnum. Se decía que era el guardián del Nilo. Y esto mostró que él era incapaz de proteger su territorio. El dios Api se decía que el espíritu del Nilo, que él era el espíritu del Nilo, y se le humilló con esta plaga. ¿Qué hay acerca del gran dios Osiris? Se decía que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo. Durante esta plaga, él en realidad sangró. Y realmente tú puedes ver más cosas de historia, pero el tiempo no nos da por mucho. Pero en casa tú puedes indagar más acerca de eso. Ahora, observamos aquí un mapa del río Nilo y también un papiro que se llama de Ipuwer. Ahora, el mismo Nilo era adorado como un dios. Y hay papiros que registran himnos cantados en alabanzas al río. Hay una significante mención de algo como esto en un papiro de este periodo en general conocido como el papiro Ipuwer, como está en esta foto. De hecho, dice que el Nilo era sangre y no se podía beber. El mismo papiro repetidamente menciona que los siervos dejaron sus amos. O sea que hubo una salida. Ahí está. Pero es algo que realmente me trajo algún interés en cuanto a esto, la primera plaga. Pero regresemos a la parte número 2, del versículo 22 al 25. Ahora los hechiceros de Egipto imitan el milagro. Y vamos a ver cuál es la diferencia que ellos hacen, que tratan de imitar. El versículo 22 dice así: los hechiceros
de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Era un gran problema. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Ahora, del versículo 22, en la primera parte, cuando dice los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, se dice que ellos escarbaron fosas. Los hechiceros egipcios encontraron agua dulce para replicar la plaga que Jehová trajo sobre el Nilo. Los hechiceros convirtieron el agua dulce de la fosa en sangre. Ahora, me voy a preguntar, bueno, ¿por qué no convirtieron la sangre en agua y la volvieron a convertir en sangre? ¿No? Pues sería más fácil, en lugar de estar escarbando y buscando agua. Pero no lo pudieron hacer, quizás. Pero en la segunda parte, en el versículo 22, cuando dice con sus encantamientos, algo interesante aquí dice que eruditos bíblicos debaten sobre si esto era un truco mágico o si estos encantamientos eran milagros de la mano de Satanás. La evidencia parece inclinarse en favor de ser milagros por parte de la mano de Satanás. Si los hechiceros de Egipto en realidad quisieran hacer un milagro, debieron de transformar el agua sangrienta en agua limpia otra vez, cosa que no lo hicieron. Ahora, no lo hicieron porque al parecer Satanás no puede llevar a cabo milagros constructivos, milagros que purifican. Él puede traer destrucción sobrenatural, pero no bondad. Todo lo que hicieron fue transformar más agua sangrienta, si te das cuenta. Porque el beneficio para el pueblo egipcio era que regresar al estado de agua, ¿no crees? ¿Por qué? Porque es una necesidad que ellos tenían que tomar agua. Escucha esto, el alivio del sufrimiento humano no es parte del programa del maligno o de sus agentes. Eso puede venir solamente de Jehová, por medio del ruego de sus siervos. Versículo 22, en la tercera parte dice, y el corazón del faraón se endureció. Y en versículo 23, en la última frase, cuando dice, y no dio atención tampoco a esto. De una u otra manera, el resultado en el corazón del faraón era el mismo, no cambió. Faraón tomó otra oportunidad para rechazar y deshonrar a Jehová Dios. Y eso fue lo que pasó. El faraón no escuchó. El faraón tenía un corazón ¿qué? Duro. Él vio las señales y las maravillas de Dios. Sin embargo, no hubo un cambio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. El hecho de poder ver esta historia, Señor, que tú puedes y has continuado también hablando en la vida de Moisés, del plan que tú tienes, y le has dado también un adelanto de lo que ha de acontecer. También hemos observado, Padre, la dureza del corazón de este faraón, que a pesar, viendo sus maravillas y tus señales, él no dio una seña de arrepentimiento en su corazón, Padre. Padre, queremos pedirte en nuestras vidas que podamos tener un corazón, Señor, humillado ante ti. Que nosotros podamos ser, así como dijo Pablo, cartas vivas, ser testimonio a otros, Padre, que no te conocen. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti a través de la palabra de Dios. Recibir el mensaje así como Moisés.
y dar profecías, Señor, así como Aarón, Señor. Una vez recibido el mensaje, Señor, la profecía está en tu palabra, Señor. Guíanos ante todo, Padre, en esta vida, aquí en este lugar. Padre, que podamos nosotros caminar contigo, Señor. Que nosotros podamos siempre obtener dirección tuya. Y más, Padre, ser obedientes a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias también, Padre, que a pesar de que nosotros también somos como Moisés, quejándonos, Señor, tú estás ahí con nosotros. Y no nos desechas, sino que tú nos das cada detalle en nuestra vida, Señor, así como caminamos contigo. Y Padre, te pido, Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí, si nos encontramos en tiempos difíciles en nuestras vidas, quizás no saber, no tener dirección tuya, Señor, es por falta de oración también, Padre. Hemos flaqueado, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos estar sincronizados contigo, de estar al tanto de lo que tú tienes para nosotros, como padres, como líderes en la iglesia, Señor, como trabajadores en el trabajo, Señor, donde quiera que estemos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejor en nuestras vidas, a ser como tu Padre. Padre, ayúdanos, Padre, que nuestro corazón, Padre, pueda quebrantarse más y más, a olvidarnos del yo, Señor, y de saber más de ti, Señor, en el plan que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias te damos por esta porción de tu palabra, y también esperando lo que más viene adelante, Señor, para aprender más y más de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, en Cristo Jesús. Todos decimos amén.